Amigos, ¿cómo están? De nuevo con ustedes. Primero que todo, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Ya pasamos un poco los 100,000 suscriptores y eso se los agradezco. Sigamos adelante, informando hasta donde se pueda informar. Los dos puntos de hoy. El primero de ellos, la Ley Bolívar. El segundo punto trata de la importancia estratégica para los Estados Unidos que el régimen en Venezuela desaparezca y el retorno a la democracia. Pues bien, hace un par de días el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes, aprobó la Ley Bolívar. Es una ley, ¿verdad?, que impide el arrendamiento o operaciones comerciales entre empresas norteamericanas o el gobierno de los Estados Unidos y Venezuela. Esta es una ley que fue patrocinada e impulsada por el representante Mike Waltz y la congresista Debbie Wasserman. ¿Okay? Esta ley tiene una importancia vital en todo esto. ¿Y por qué es vital? Porque forma parte de la presión, de la estrategia de presión que se va a ejercer sobre el régimen en Venezuela para lograr el cambio que todos deseamos. Hoy por hoy, ¿verdad? Mike Waltz, ese que impulsó esa ley, es el mismo que se le dio el cargo de asesor de seguridad de la Casa Blanca. Y él, que impulsa y no solamente ha impulsado esta ley, sino una persona que ha estado perfectamente claro en lo que representa, la amenaza que representa Venezuela para los Estados Unidos y el continente americano, ha dicho: esta legislación es un mensaje claro y poderoso a Maduro y su grupo, de que no habrá apaciguamiento, no habrá tolerancia y no habrá permisividad en sus acciones criminales. Dicho esto, ¿verdad?, yo creo que queda perfectamente claro hacia dónde vamos. En estos días yo hice unas publicaciones sobre estos individuos, algunos le dicen bolichicos, otros le dicen enchufados, yo le digo delincuentes. Estos que sencillamente se han aprovechado de las circunstancias del país, algunos que ya tenían dinero siguen haciendo muchísimo más dinero. Hice referencia, por ejemplo, a Luis Vicente León, a Stalin González, a Luigi Pinella. He hecho referencia al señor Horacio Bellutini en la Bolsa de Valores. No se puede quedar atrás el señor Jorge Luis Nogueroles, que son los que controlan la subasta de divisas en Venezuela. No se puede quedar atrás, por ejemplo, José Simón El Arba. Son individuos, ¿verdad?, que hoy por hoy, con sus acciones, no son más que patrocinantes de la represión y de la pobreza que existe en el país. Este grupo de individuos no solamente han sido los patrocinantes de la represión en Venezuela, sino corresponsables de la pobreza del país. En mis próximos pasos voy a investigar, voy a indagar cómo este grupo de individuos son posibles de ser judicializables. Judicializables por eso, judicializables porque han apoyado la represión y en consecuencia son cómplices necesarios de la sistemática violación de los derechos humanos en Venezuela. La pregunta siempre es: ¿de qué sirve todo esto? Estas investigaciones que se hacen y estas sanciones que se colocan o estas persecuciones judiciales. Hay casos. El señor Alex Saab, por ejemplo. El señor Alex Saab estuvo preso, tiene problemas, tiene todavía una cuenta pendiente con el sistema de justicia de los Estados Unidos. Y no solamente él la tiene pendiente con el sistema de justicia de los Estados Unidos, sino hay otros países que también están pendientes de ello. Yo participé en una investigación del expresidente del Banco Bicentenario, James Hernández. Pregúntele a James Hernández cuántas veces lo detuvieron en el aeropuerto, qué pasó con su familia, qué tuvo que hacer él en Colombia para cambiar todo lo que había hecho, todo el dinero que se había robado. Las investigaciones funcionan y hay persecución judicial. Y la persecución judicial muchas veces termina en detenciones, muchas veces terminan en judicializaciones, donde hay acuerdos y terminan colaborando con el sistema de justicia para llegar a otros casos más importantes. Así que todos estos detractores que de una manera u otra piensan que esto es algo que se pierde y que no tiene ningún sentido,
Sí tiene sentido, porque al final de la historia, todas estas personas no duermen en paz. Y no duermen en paz porque saben que han cometido delitos y no saben cuándo les van a tocar la puerta, cuándo van a terminar presos, en qué puerto del mundo lo van a detener, a ellos o a sus familiares. Y me he preocupado y ocupado que esto se haga así. Finalmente les digo algo, y es que, sobre todo por este grupo de individuos que se han aprovechado de las circunstancias y se han montado, se han convertido en pasajeros de la corrupción o pasajeros del régimen en este viaje de la corrupción que ellos han desatado en estos últimos 25 años. Ellos no pueden pretender o pensar que van a quedar libres toda la vida. No, eso no va a pasar. Hoy, mañana o pasado van a rendir cuenta. Y cierro con lo siguiente, con unas palabras de Quino. En Venezuela no hay ni extrema derecha ni extrema izquierda. En Venezuela lo que hay es pobreza, extrema ignorancia y extrema corrupción. El segundo punto tiene que ver de la importancia que tiene el retorno a la democracia en Venezuela de forma estratégica, no solo para los Estados Unidos, sino para varios países de Latinoamérica. Hay una presión que se ha ejercido, una máxima presión que se ha ejercido, que es la presión diplomática y la presión política. Por otro lado, pues, yo soy de la teoría que definitivamente necesitamos una coordinación de una fuerza externa que termine de completar toda esta presión. Y hay 4 elementos que son importantes y beneficiarían, no solamente, insisto, a los Estados Unidos, sino a varios países de la región. No se puede ocultar la migración venezolana. 8 millones de seres humanos han tenido que salir de Venezuela en busca de una mejor calidad de vida. Si hablamos solamente de los Estados Unidos, saben que aquí hay contabilizados, registrados, no menos de 500.000 de venezolanos. Y estudios que se han levantado, se han hecho, fácilmente el 50% de estos venezolanos regresarían a Venezuela si existiese un cambio. Poco más o menos lo que sucedió durante los años 90, cuando se redujo la violencia en Colombia, que muchísimos colombianos vieron la oportunidad de regresar a su país. Por otro lado, ¿verdad? El segundo punto tiene que ver con la geopolítica. Países como China, Rusia, Irán, poco les importa lo que esté sucediendo en Latinoamérica. Poco les interesa. Pero sí les importa, ¿verdad?, ser una amenaza confiable, una amenaza latente para los Estados Unidos. No les interesa ninguna otra cosa. Y eso es por ello que ellos se han enquistado en Argentina, se han enquistado en Venezuela, han ido a Chile, están en Colombia. Todo eso son desde el punto de vista geopolítico. Y asimismo lo ha hecho saber senadores como Marco Rubio, Rick Scott, el recién nombrado asesor de seguridad de la Casa Blanca, Mike Waltz. Desde hace 7 años están hablando que esas alianzas de Venezuela con estos grupos o con estos países son una amenaza para la soberanía de los Estados Unidos. Pues bien, el retorno a la democracia en Venezuela acabaría con todo eso. El punto número 3 tiene que ver con energías y minerales. Venezuela tiene los mayores depósitos, las mayores reservas de petróleo y de gas del mundo. Sin embargo, la explotación de todo esto no solo que no le llega a los venezolanos, sino que está siendo aprovechado por potencias extranjeras. Potencias que al final no le dejan nada a nuestro país. Todo esto debe cambiar. Y la única forma que cambie es que cambie el régimen que existe en Venezuela. Países como Rusia o China o Irán se han aprovechado de esta circunstancia. Y solamente en este tema de la minería, son increíbles la cantidad de recursos que se han robado, que se siguen robando y que cada día se aprovechan. Sin hablar de la deforestación per se que se ha hecho en toda la parte sur del país. Este sería el tercer punto de importancia
porque el retorno a la democracia acabaría con todo ese ecosistema criminal. El cuarto punto es que esas alianzas o ese liderazgo que tiene Venezuela como el pivote de la desestabilización latinoamericana acabaría, porque acabaría la exportación de grupos criminales, la entrega de documentos de identificación a terroristas, los procesos de legitimaciones de capital o en la infectación de sistemas financieros, como han sucedido pues, en los Estados Unidos, en Panamá, en Colombia. Todo eso tiene un solo pivote, Venezuela. Y tiene caras y rostros. Bueno, el mejor ejemplo de eso es Tarek El Aissami. Tarek El Aissami representó en un momento dado el liderazgo más importante de los países árabes dentro de Venezuela y los procesos más importantes de legitimaciones de capital hechos jamás en el mundo fueron liderados por ese señor y Alex Saab. La única forma que tienen los Estados Unidos y los países de la región del retorno a la normalidad es acabando con el régimen de Venezuela. Es el centro de la desestabilización de toda la región. Así que, además de todo lo que se ha venido haciendo, de toda la estrategia que se ha desarrollado desde el punto de vista político, desde el punto de vista diplomático, tiene que haber una máxima presión creíble para que allá terminen de entender que tienen que salir del país. Y por otro lado, los Estados Unidos y los países interesados en que esto se dé, tienen que hacer una alianza para que avancemos en un solo sentido. De lo contrario, veremos todavía a muchísimos, nuevamente millones de venezolanos abandonar el país. Y la desestabilización será cada vez peor. Gracias por ver nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos.